el privilegio poder compartir algunas reflexiones en torno al tema de debate. En principio, creo que es realmente un privilegio poder iniciar con esta generación de reflexiones, de discusión, de propuestas y ojalá de una planificación de acciones a lo largo del continente. Sin duda alguna que hay la urgente y extraordinaria necesidad de discutir y de entablar un diálogo en otras condiciones, desde los pueblos indígenas, con los pueblos indígenas, para el impulso de nuevos paradigmas, especialmente en materia de justicia. El primer gran reto que tiene América Latina y que todavía no hemos logrado alcanzar una dimensión clara, una dimensión objetiva y una dimensión digna, es saltar de la barbarie a un debate conceptual y filosófico. Ese es nuestro primer gran reto. Ese es el marco y el objetivo en el que nos hemos definido muchos y muchas en América Latina. Buscar y generar las condiciones óptimas para un diálogo y un intercambio conceptual y filosófico. Todavía está lejos, creo yo, lograr en igualdad de condición la discusión académica, científica, en el marco del aporte filosófico de cada uno de nuestros pueblos. Los aportes se han dado. Los pueblos indígenas en cada uno de los estados, hemos aportado. Un privilegio para mí hablar y citar, por ejemplo, que uno de los aportes quizás más importantes conceptualmente hablando es que México le ha dado al mundo elementos importantes para empezar a construir lo que más tarde llamamos el derecho social. Pero el impulso y el fundamento filosófico del derecho social, sin duda alguna, parte de las ideas primarias de la filosofía indígena mexicana, que se materializa en una frase célebre, y digo por eso un privilegio decirlo acá, de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. No es la frase y su literalidad o la literalidad poética de una frase, es la profundidad del concepto, es la definición de los elementos axiológicos que rompen paradigmas y generan nuevo concepto en derecho. Todos tenemos claro que la norma jurídica se funda sobre la base de la necesidad de la protección de un axioma. Y el respeto al derecho ajeno trasciende de los conceptos axiológicos occidentales tradicionales, rompe paradigmas e impone un nuevo modelo de pensamiento. Ese nuevo pensamiento, y damos un salto hasta Luis Villoro cuando analiza la otredad, porque no debemos hablar únicamente de la justicia a partir de mí y de mi colectivo, sino la justicia como una construcción permanente a partir también del otro y del pensamiento del otro. Y ahí debemos fincar una discusión filosófica conceptual, porque resulta, sorpresa, el otro también piensa. No es la necesidad de construir un modelo de nombre intercultural por las prácticas culturales, sino la necesidad de construir un modelo estatal en donde convergen precisamente los postulados filosóficos. Por eso es importante retomar, como un primer reto y desafío aún no alcanzado, y quizás debemos caminar mucho para alcanzarlo,
Primero, transitar en esa otredad a la que Luis Villoro nos habla. Pero transitar en esa otredad, también los postulados que Enrique Valencia nos habla de las relaciones simétricas, no solo académicas, las nuevas condiciones de diálogo para comprender a profundidad el origen y la realidad de la existencia o no del llamado bien y mal, elementos fundantes de la justicia occidental. Y en ese contexto, comprender la diversidad de la construcción conceptual, epistemológica y axiológica del mundo indígena, sea cual sea sus pueblos. Hay una necesidad urgente para no equivocarnos y no caer en el ejercicio folclórico del respeto a las culturas, sin primero reconocer que los indígenas producen conocimiento desde su propia lógica filosófica, distinta a la lógica filosófica de Occidente. Y en ese contexto histórico, importante es reconocer lo que decía, el aporte del respeto al derecho ajeno es la paz. No como una frase célebre, como un aporte filosófico, axiológico a la nueva dimensión de justicia y a la nueva dimensión de desarrollo y a la nueva dimensión de construcción de derecho. Ese es el aporte de los pueblos indígenas en la América Latina. ¿Cuánto podemos generar en consecuencia? Hemos tenido que transitar en tres grandes escenarios. La barbarie brutal, sangrienta, salvaje, hasta nuestros días, aparentemente en hechos aislados, que dicho por el presidente mexicano, deberíamos superar en silencio. No podemos superar en silencio esa barbarie. No debemos superar en silencio esa barbarie. Debemos superar la barbarie en la interrelación, en la construcción conceptual conjunta y en la transformación real, estructural y orgánica del Estado. ¿Cómo comprendimos de que debemos la transformación estructural orgánica del Estado? Los pueblos indígenas hace 500 años enfrentaron un mal, enfrentaron un enemigo y fuimos aplastados. No pudimos vencer. La relación bélica era desigual y fuimos aplastados. Más tarde, quizás 100 años y 200 años, nos dedicamos a los motines de indios y fuimos aplastados. Y bajo el símbolo de la cruz y valga la ruta de los dominicos, sucumbió nuestra fuerza libertaria y de amotinamiento. Paralelamente surgen nuevas propuestas. Y de ahí aparecen 300 años de tres momentos: asimilación, integración social y construcción de pluralidad. La asimilación brutal parte de la lógica racista de que el otro inferior debe transitar de su cultura hacia la otra superiorizada. Creímos que superamos eso. México nos dio lecciones importantes, creo que ahora corrigiéndose, en la lógica de la integración social y el indigenismo en toda América Latina. Y tuvimos que transitar la lógica de la transformación de los estados liberales para la construcción de los estados homogéneos. Y valga la reflexión de los últimos años del cómo transitar del estado homogéneo al estado plural. Y esa transición
responde a los últimos 40, 50 años de debate. Cómo salir de la integración social, del llamado indigenismo, y pasar a un proceso de construcción plural. La construcción plural exige el abandono de la discusión folclórica. Es indispensable. La construcción plural exige, como primer marco, el abandono del ser objeto de estudio y constituirse en sujeto de transformación. Y al ser sujeto de transformación, enhorabuena, construir las condiciones óptimas para ser sujetos de derecho. Hoy quienes me antecedieron en esta mesa plantearon precisamente, hemos conquistado algunos derechos. La globalidad, la integridad, la totalidad de lo que hoy el ser social conoce como ciudadanía, sin duda alguna aceptamos, no es completa para pueblos indígenas. Entonces, no hemos alcanzado el ser sujeto de derecho. No existe diálogo en igualdad, ni en condiciones simétricas, si no somos sujetos de derecho. La transición del ser objeto de estudio al ser sujeto de derecho implica un largo camino aún no recorrido. Implica el camino de la construcción, no de la imposición, del ejercicio de ciudadanía plena, la construcción conceptual de la ciudadanía plena. Todavía sigue siendo un reto la ciudadanía para las mujeres, para los jóvenes, para los pobres, no digamos para los pueblos indígenas. Los mecanismos de integración social lograron un objetivo amargo, que fue la autodestrucción identitaria. Construir la aspiración del ascenso económico y del ascenso étnico, contradictorio a la razón, pero muy lógico en las relaciones sociales, culturales, económicas en nuestros países. Sucumbimos los pueblos indígenas en la lógica del ascenso social, del ascenso económico y del ascenso étnico. Y eso se convirtió en el freno permanente de la construcción de la pluralidad, debatido desde la cumbre de Barbados de la década de los 70. Y a partir de esa discusión y del abandono del ser objeto de estudio, debimos transitar en la búsqueda de nosotros mismos. Y en toda la América Latina, muchos se dedicaron al estilo Diógenes, buscando al hombre. Otros se dedicaron y tomaron su lámpara y empezamos a buscar al indio. ¿Y quién es el indio? ¿Qué es el indio? Tuvimos que debatir nuevamente sobre lo que nos dejó la gran discusión de las casas y Sepúlveda. ¿Piensa el indio? ¿Produce cultura el indio? ¿Es o no es una bestia? ¿Es o no propiedad? Desde hace 450 años se discute eso. Y si no tenemos ciudadanía plena, y si no somos sujetos de derecho plenos, el debate continúa. El debate no ha terminado. En 1922, nuestro premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, con vergüenza ajena, porque no es mía, escribe: el indio. El indio es un ser, primero anormal, feo, moreno, pelo parado, labios gruesos, mirada perdida, alcohólico, delincuente. Vive en chozas y pueblos que aluden a la entrada al inframundo. La única solución. Fíjense ustedes, yo leyendo eso y me sentí frente al espejo.
la única solución a ese problema su aniquilación total o el mestizaje. 1922. Yo les invito a tomar su lámpara y busquemos al indio. ¿De quién estamos hablando? Claro, aquí hablamos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de la construcción jurídica, de la construcción política y sus aportes en las relaciones dentro del Estado y de los estados llamados modernos. Es ese el indio el que está aportando. Es ese el producto de la construcción Estado para Estado y derecho. Valga la reflexión. Y en 1978, Severo Martínez Peláez dice: el indio es una ficción creada por el colonizador en virtud de su necesidad de ejercer una relación de explotación sobre un dominado, el indio, una explotación económica, y la necesidad de garantizar el modelo de explotación generó las condiciones jurídicas, políticas, ideológicas para nutrir la definición y la identidad del ser indio, en una lógica empobrecedora de nuestros pueblos. Estamos hablando del análisis de toda una teoría marxista en esa década del 70. Y aparece otro, Carlos Guzmán Bogler y Jean-Luc Herbert. Y vamos con nuestra linterna, ¿no? Y Carlos Guzmán dice: si bien es cierto, el indio es el producto de la necesidad del colonizador, ahora un dominante sobre un dominado, en una lógica de relación de explotación económica, también es cierto que el llamado indio responde a su propia visión ideológica y filosófica, genera su propia cultura, su propio conocimiento, e inicia desde el primer choque brutal y sangriento mecanismos de resistencia cultural. La resistencia al cambio, dicen los físicos, ¿no? Hay una permanente necesidad de resistir al cambio, y el mundo indígena reacciona al cambio. Y entonces tenemos otro elemento importante que analizar en toda